distinguidos miembros del comité y respetables miembros que integran la delegación de Guatemala. Con relación a los puntos que ayer quedaron pendientes de resolver relacionados a la crisis de la pandemia COVID-19 y a la reactivación económica, es importante citar que durante meses la pandemia ha desafiado a la población de nuestro gobierno y a nosotros mismos, afectando las vidas de miles de millones de personas en el mundo y poniendo a prueba nuestro liderazgo y nuestra humanidad. La superación de la pandemia seguirá exigiendo acciones concretas para afrontar la crisis. La 9ª legislatura del Congreso de la República de Guatemala ha sido responsable y se ha comprometido para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de los guatemaltecos a pesar de los grandes desafíos existentes. Se ha legislado para garantizar los derechos humanos, tomando en cuenta los principios fundamentales de los derechos regulados en el pacto, que exigen respuestas oficiales, puntuales, deliberadas y concretas, con el fin de priorizar las necesidades de las personas en grupos desfavorecidos y situaciones graves de vulnerabilidad. Producto de este enfoque, se establecieron prioridades con el gasto público, aprobando programas que han contribuido en la mitigación de los efectos de la pandemia, entre ellos el Fondo para la Protección del Empleo, que se construyó mediante el decreto 13/2020, el bono familia, el subsidio a la energía eléctrica, que se implementó mediante los decretos 12, 13 y 20, todos estos del 2020, el Fondo Crédito para el Capital de Trabajo, el Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, MIPYMES, que se creó mediante el decreto 12 y 13 del 2020. El Programa de Remodelación e Infraestructura de Hospitales, Centros de Salud, Equipamiento Hospitalario e Insumos Sanitarios para atención y cobertura del primero y segundo nivel de atención e implementación de laboratorios específicos de prueba y otros métodos de detección de COVID-19. En la red hospitalaria del país, que se implementó a través del decreto 12-2020. La ampliación presupuestaria para infraestructura en salud, que se otorgó mediante la aprobación del decreto número 20-2020 del Congreso de la República, medidas adicionales de protección para la población de los efectos económicos por la pandemia COVID-19, que se aprobó mediante el decreto 15/2020 del Congreso de la República de Guatemala. Seguimos trabajando. Por ello, en el año 2022 se han aprobado 48 decretos, entre ellos decretos que fortalezcan la reactivación económica del país, disminuyen los efectos de la pandemia COVID-19, tormenta ETA y OTA y la guerra Rusia-Ucrania. En el mes de septiembre de 2022 se dieron a conocer más de 17 iniciativas presentadas por los diputados y el organismo ejecutivo que tienen como propósito priorizar el desarrollo integral y sostenible de los guatemaltecos. Además, en el mismo mes se aprobaron 5 decretos importantes para continuar el apoyo económico, fortalecimiento de justicia y contribuir con la agricultura, aprobando así el Congreso para mitigar los efectos de la pandemia aproximadamente 1.613 millones de dólares adicional a los programas de reactivación económica. El Congreso de la República de Guatemala no se detiene y continúa trabajando. Reiteramos el compromiso de legislar en beneficio de los guatemaltecos, quienes delegaron en nosotros, los diputados, la potestad legislativa. Asimismo, me permito referirme a la despenalización del aborto. El Estado de Guatemala afirma en el preámbulo de la Constitución Política de la República la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social y reconoce también a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad. Debe indicarse que el preámbulo de la Constitución Política contiene una declaración de principios por lo que se expresan los valores que los guatemaltecos más atesoramos y que constituyen la base fundamental de nuestra sociedad.
Es tan fundamental e importante la protección de la vida y la familia que la misma Constitución Política de la República de Guatemala regula en su artículo 1 que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Por su parte, el artículo 2 indica que es deber del Estado proteger la vida y el desarrollo integral de la persona. El Congreso de la República está legitimado para dictar las medidas que, dentro de su concepción ideológica y sin infringir o ir en contra de los preceptos constitucionales, tiendan a la consecución del bien común de estos deberes antes enunciados. Por lo tanto, debe tenerse claro que las disposiciones legales que existan en la República de Guatemala deben ser acordes a lo preceptuado en la Constitución. Y, por supuesto, significa que no pueden emitirse leyes que impliquen una contravención de los postulados constitucionales. En ese sentido, debe tenerse claro que el artículo 3 de la Constitución Política dice que el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción. Además, el artículo 4, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos regula el derecho a la vida, indicando que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, por lo que legislaremos conforme a los principios y garantías constitucionales. Agradezco a la atención de los presentes y reitero que la 9ª legislatura del Congreso de la República de Guatemala seguirá trabajando por garantizar el bien común del país que tanto amamos, el país de la eterna primavera, Guatemala.